Este libro es un libro revolucionario, único y polémico, ya que en él Cristina Martín, periodista de investigación de larga trayectoria, aborda la estrecha conexión entre el cielo y sus múltiples manifestaciones y la tierra. Y, por supuesto, esta noche está con nosotros para hablarnos de este maravilloso libro. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Bueno, Cristina, eres periodista, escritora sevillana, eres la autora del primer libro publicado en el mundo acerca del Club Bilderberg y además estás considerada pues una experta mundial en este club y requerida además continuamente como conferenciante para hablar de él. Y esta noche estás con nosotros, como decía, para hablarnos de tu última obra, Hijos del Cielo. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Nuria, pues la verdad es que sin darme cuenta al final pensé que solamente iba a escribir un libro sobre Bilderberg, que se publica en 2005, el primer libro que se publica sobre la temática en todo el mundo, y finalmente han sido 13 años de investigaciones y una tesis doctoral. O sea, me he hecho doctora con el Club Bilderberg, he estudiado inesperadamente, he estudiado las conexiones que existen entre los miembros del club y los grandes conglomerados de información, que son los que manejan el mensaje, los que deciden qué nos cuentan, qué no nos cuentan, de qué nos van a informar y de qué no. Y precisamente fue en la última investigación que así más a fondo que hice para la tesis cuando me di cuenta de que los grandes miembros del Club Bilderberg estaban destinando grandes fondos de inversión a la conquista del espacio y que no estaba ocurriendo desde hoy o desde ayer, sino que llevan décadas desde la Guerra Fría, con lo cual me di cuenta que el tema era muy importante y que había un fraude informativo enorme que tenía que denunciar, muy a mi estilo. Tú ya sabes que a mí me gusta sacar lo prohibido, lo que no quieren que conozcamos, así que me puse a investigar sobre las conexiones que tiene todo lo que te he adelantado. Porque, como tú dices, el ser humano siempre ha tenido esa necesidad, ¿no?, de comunicarse con el cielo, esas ganas, esas ansias de mirar hacia arriba y obtener una respuesta, ¿no? Sí, eso es lo que he descubierto. Pensaba que el anhelo de cielo, como yo lo llamo, era una cosa contemporánea, de la nueva era espacial, de la era espacial, y sin embargo es que está inscrito en nuestro ADN, Nuria. He buscado todos los libros más antiguos de cada civilización, de Sumeria, junto con todas las tablillas que se han ido traduciendo, de Mesopotamia, de Egipto, los griegos, los romanos, la cultura japonesa, India, China, el mundo contemporáneo, y todos en todas las épocas, el hombre, el ser humano, la mujer, sobre todo, que también hablaremos de la mujer, ha mirado al cielo y ha sentido ese vínculo tan potente que ha dejado reflejado en el arte, en todos sus libros sagrados, en sus canciones, en nuestras oraciones. Date cuenta que nosotros vivimos en una cultura cristiana y la oración que según la tradición enseña Jesucristo es el Padre del cielo y de la tierra, ¿no? Empieza hablándole al Padre del cielo. Siempre existe esa conexión y es común en todas las culturas y en todas las épocas. Volvemos a lo que acabas de comentar, a las mujeres, porque hay un capítulo en tu libro que titulas Mujeres al mando, y es que en la antigüedad pues eran las consideradas... El de la mujer. Lástima que, parece que ahora estamos intentando recuperar, ¿no?, ese poder que nos habían quitado con el patriarcado que hemos vivido durante tantísimos años, ¿no, Cristina? Pues sí, realmente he descubierto también el momento en el que las mujeres pierden el poder, y es cuando nos lo cuenta Japón de nuevo, ¿no?, en su libro sagrado, y es cuando la última narradora de historia, la última que atesoraba la memoria oral de Japón, la sacerdotisa narradora, transmite el conocimiento antiguo a un hombre, al secretario real, y lo dejan por escrito. Según estos documentos, estas crónicas antiguas, nosotras perdemos el poder cuando llega la escritura, cuando llega una nueva técnica que deja por escrito, pues todos los milenios anteriores, que aún la ciencia, aún no sabemos cuánto tiempo atrás,
cuándo comienza la civilización en la Tierra. Hablamos de Sumeria, de 7.000 o de 10.000 o de 5.000 años antes de Cristo, pero aún no está fehacientemente fijado. Pero es la escritura la que nos hace perder el poder, Nuria. Vaya, vaya. Tú nos hablabas pues de civilizaciones muy antiguas, pero ¿cómo era esa comunicación entre el cielo y la tierra en la antigua Mesopotamia? Pues la comunicación se establecía, cuando hablo de cielo en el libro, hablo de dos tipos de cielo, ¿no? Según los escritos que me he encontrado. Uh-huh. Uno, digamos, es la conexión material, que nos hablan de que hay planetas, incluso hay poemas, que incluyo el poema del rey Etana, que ascienden un águila. Todos estos pájaros míticos, el águila, el dragón, son sinónimos de naves, ¿no? Era como se referían ellos uh-huh. a las naves, ¿no? En sus crónicas poéticas. Asciende al cielo y en el águila para viajar a otros planetas, y cuenta, tasativamente describe cómo la Tierra se va haciendo más pequeña y cómo la Tierra es redonda, sí. Cosa que olvidamos con el paso del tiempo, y hasta que uh-huh. hasta que Cristóbal Colón no descubre o redescubre América, no sabíamos que la Tierra era redonda. Uh-huh. Entonces hay una conexión material, viajan en naves, en astronaves, y describen la inmensidad de vida en otros planetas y en la Vía Láctea, y después hay una conexión espiritual. Por eso yo hablo en el libro de Dios con mayúscula y Dios en minúscula, y dioses en minúscula o diosas en minúscula. Las diosas son seres brillantes, como he dicho, inteligentes, con conciencia, y Dios es el Dios que está buscando ahora la física de vanguardia, con la teoría de cuerdas, uh-huh. La famosa teoría del todo que anhelaba descifrar Albert Einstein, ¿no? Sí. Una inteligencia cósmica que ha tendido hacia el orden y hacia el amor en vez de tender hacia el caos. Esa es la gran pregunta que se hacen hoy los físicos que se han vuelto unos místicos, casi sacerdotes, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué ha prevalecido el amor cuando el caos tenía las mismas posibilidades de prevalecer? Entonces esa es la conexión que se establece, conexión a través del alma cósmica, o conexión física a través de naves que exploran todo el universo en la antigüedad. Cuando hablas de naves, estamos hablando de naves extraterrestres. Fíjate que el Pentágono ha tenido que reconocer, eso ha sido una noticia que publicó The New York Times hace ya un año. El Pentágono se ha visto obligado a admitir la procedencia interestelar de las naves brillantes que se ven en el cielo. Eso ha sido un avance frente a esta época de secretos que antes he reseñado, ¿no? Este fraude informativo, de esta ocultación del tema más trascendente de la humanidad, saber que no estamos solos, saber que el eslabón perdido proviene del cielo, tal como concluyo yo en estas páginas, sí. y saber que vamos a explorar de nuevo, que vamos a explorar, y que esta aventura no va a ser solamente material, no va a ser solamente geográfica del cosmos, sino que también es una aventura espiritual, porque nos va a recordar, nos va a traer los códigos para recordar quiénes somos y de dónde venimos. Así que estas naves están, hay una parte, Nuria, que me parece muy interesante, que es cuando ahora está ocurriendo que muchos astrónomos, muchos financieros están hablando sin miedo a ser estigmatizados, y están hablando claramente de que efectivamente hay vida más allá, y no solamente más allá, sino que estamos siendo visitados desde hace décadas por naves procedentes de fuera de la Tierra. Uh-huh. En la página 31 del libro, en la página 32, no sé si lo tienes a mano. Sí lo tengo. Si voy quieres, voy a buscarlo. ¿Lo tienes? Sí. Vale, página 32. Página 32, porque es una entrevista que le hacen a un multimillonario, a Below, sí. Que está colaborando con la NASA. Tiene todos los papeles desclasificados, todos los documentos secretos en los que la CIA analiza el encuentros de la tercera fase, o cómo ha sido las luces que se han visto en el cielo. Analizan todos estos documentos y se los dan a él
porque él está colaborando con la NASA para desarrollar esta carrera. Si quieres, yo hago de periodista y tú haces del señor Below. Perfecto. Para que veamos cómo están ya los financieros hablando sin cortapisa de que esto es una realidad. Perfecto. A ver, señor Below, ¿cree que en nuestros viajes espaciales encontraremos otras formas de vida inteligente? No hay que ir a ninguna parte. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos encontrarla aquí? ¿Dónde exactamente? Justo debajo de nuestra nariz. ¿Y no es arriesgado para usted decir en público que cree en ovnis y alienígenas? Me importa un comino. ¿No le preocupa que algunas personas digan, ¿has oído a ese tipo? Parece que está loco. No me importa. ¿Y por qué no? No va a cambiar la realidad de lo que sé. Impresionante. Es tremendo, ¿eh? Impresionante. Es tremendo. Y un poco más abajo leemos las afirmaciones del millonario se basan en estos datos confidenciales que tiene de la CIA. Claro. Y dice, ha habido y existe una presencia extraterrestre en la Tierra. Esto es tremendo. Esto es una revolución a nivel espiritual y de conocimiento humano, tremendo, Nuria. Pero fíjate, Cristina, que yo, de verdad, sinceramente, no me había enterado de la afirmación que dices que ha hecho hace un año el Pentágono referente a estas naves y su procedencia. Es que esa es la cuestión, Nuria, esa es la cuestión. A mí me gusta siempre traer temas que están ocurriendo, que a veces pasan debajo de nuestra nariz y que no llegan, porque la difusión... Claro. No efectúan esa difusión, nos tienen entretenidos con programas bastante tontos e infantiles y no nos cuentan, no abren un informativo con esto, cuando esto es un tema trascendental. Claro, es que ¿cómo no? ¿Cómo no se abre un informativo con algo así, con una afirmación de esta índole, ¿no? No lo entiendo. ¿Y dónde salió publicado? ¿De qué forma? En The New York Times, pues fíjate que lo tienes en la página 30 del libro, y además también emitieron un vídeo, donde se ve una de las astronaves grabadas por este programa secreto. Hay un programa secreto desarrollado por el Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que fue lo que sacó a la luz del New York Times, y se ve perfectamente como esta nave brillante, el brillo de los dioses, circulando por el cielo a una velocidad inaudita, y como los pilotos que están grabando el vídeo que la captan están diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, es lo que hablamos, ¿cómo no abren informativos con esto? Claro. Impresionante. Bueno, vamos a volver al libro y a las civilizaciones antiguas. En este lugar vamos al capítulo donde nos hablas de la cultura griega y romana y cómo han vivido esta comunicación entre el cielo y la tierra. Y nos pones pues varias fotografías de diferentes obras de arte en las que ya aparecen estas naves voladoras, como por ejemplo la Madonna de Lufo. Sí, bueno, la Madonna de Lufo es otro cuadro impresionante, Una de las personas la persona que a mí me pone al corriente y me enseña a una metodología científica a leer los documentos fundacionales o las crónicas del pasado de cada cultura, es un cura católico, pero bastante peculiar. Sí. Imagínate un cura que acaba con el sobrenombre del cura de los ovnis. Vaya. Y que él también tuvo muchos problemas dentro de la iglesia por contar lo que estaba contando. Claro. Y él tenía en su San Juan, en la entrada de su casa, tenía el cuadro de la Virgen, la Virgen con San Juan, que más conocida como la Madonna de Lufo, sí. Porque este cuadro aparece la Virgen, obviamente, y detrás tiene una astronave brillante. Y estamos en el siglo XV, en el Renacimiento florentino. Con lo cual, supuestamente, es una nave que cronológicamente no tendría que estar ahí. Claro, y sin embargo está. Claro. Y se ve clarísimamente que es una nave. No da lugar a dudas, vamos. No, esta la tenemos en el cuadernillo de foto central del libro, y también analizo en la página 270, lo analizo todo, porque además esta obra se atribuye a Sandro Botticelli, es uno de los autores que se atribuye, que era íntimo amigo de Leonardo da Vinci. Sí. Leonardo da Vinci y sus diseños también iban encaminados
como cuento en el libro, él también sintió el anhelo de cielo. El hombre de Vitruvio, Sí. Ese hombre, porque en ese momento percibían que la Tierra era cuadrada, lo imperfecto era cuadrado, el hombre era cuadrado y lo perfecto tenía forma esférica, Sí. redonda. Con lo cual, él empieza a preguntarse, bueno, porque ya sabían, ya había visto por Galileo Galilei, ya había descubierto que en la Luna había triángulos, había montañas, que no era un círculo perfecto. Uh-huh. Estamos en una época de revoluciones cognitivas también, en el Renacimiento. Y él empieza a diseñar artículos para naves, astronaves, para poder volar. Y los diseños de Leonardo da Vinci, que ocurren en el mismo momento en el que Sandro Botticelli pinta esta nave, pues nos está diciendo que ellos seguían viendo astronaves en el cielo. De hecho, hay crónicas que lo documentan, como lo que ocurrió en el 1561 en los cielos de Nuremberg y en el cielo de Basilea, en el 66. Es una que incluso los testigos vieron una batalla Sí. campal en los cielos entre astronaves que disputaban, no sabemos qué, porque claro, no quedó comunicación de aquello, Claro. pero que muchos de los restos de ese combate cayeron al suelo. Y yo me pregunto dónde acabaron. Se supone que en el Vaticano, porque aquello fue interpretado como una señal de los cielos. Uh-huh. Así que nos queda mucho por descubrir de nuestra propia historia. Uh-huh. Hablando del Vaticano y de la Iglesia Católica, en el libro hace referencia también a las apariciones de la Señora del Cielo, o también conocida como Virgen María para algunos. En concreto también hablas de lo que es la aparición de la Virgen de Guadalupe. Cuéntanos un poquito sobre esto. Claro, es que son enigmas y misterios apasionantes para la historia y para el ser humano. Date cuenta que la guadalupana aparece justo cuando llegan a México los conquistadores o Uh-huh. los descubridores. Y el lugar donde se aparece la guadalupana aparece en un disco resplandeciente, aparece en una astronave. Sí. Y Juan Diego, que era un pastorcillo sencillo, este tipo de apariciones marianas siempre ocurren a pastores muy sencillos, a niños incluso, como la aparición de Fátima. Uh-huh. Gente con personas puras, ¿no? Recuerda la frase de Jesús: si queréis subir al cielo, tenéis que ser como niños. Sí. Con lo cual estas apariciones aparecen a gente muy sencilla. Entonces estaba Juan Diego paseando por el campo, ve una luz y una señora que sale de aquella luz se posa en una roca y le habla. Dice: Juan Diego, ve al arzobispo y dile que construya aquí una iglesia para el culto de la madre universal, ¿no? De la madre eterna. Juan Diego va y como es un pobrecito campesino, pues nadie le hace caso. El arzobispo le pide pruebas. Vuelve a encontrarse con la señora y la señora dice: está bien, ven mañana, el arzobispo obtendrá las pruebas que está pidiendo. Uh-huh. Entonces vuelve otra vez al cerrito del Tepequet y ve, habla con la señora y le dice la señora: recoge esas flores. Algo ya bastante mistérico, porque no era una época en que las rosas aparecieran, ya que era invierno, no era época de flores. Sí. Y él coge con la tilma las flores, con su tilma, con su chaquetilla, con su manta, recoge las flores y se las lleva al arzobispo. La sorpresa fue que cuando despliega la tilma, las flores se habían convertido en un cuadro, una imagen que hoy se venera en la Basílica de la Guadalupana, una imagen de una señora en actitud de rezo, y fue lo que convenció al arzobispo para convertir ese lugar, ese montecito donde se había aparecido, en un lugar de culto. Pero lo interesante, Nuria, es que era el mismo lugar en el que los nahuales, los antiguos padres de la cultura mexica, de los mexicanos, era el mismo lugar donde ellos llevaban siglos adorando a la Madre Universal. Uh-huh. Con lo cual se establece de nuevo ese vínculo con la eternidad, con la Madre Eterna. Una madre no puede tener 2000 años, una Madre Eterna,
una madre de la creación no puede tener 2000, ni 1000, ni 5000 años, se supone que lo eterno es eterno, sí. y de esa manera se estableció una conexión entre el mundo antiguo, mexica, con el mundo, con el nuevo mundo que venía de Europa. Uh-huh. Y aún hay más misterios en los ojos de la guadalupana que lo dejamos a los lectores porque la guadalupana sigue ocultando muchos misterios. Uh-huh. ¡Qué maravilla! Bueno, continuamos con el libro, seguimos avanzando en él y llegamos pues a un personaje que también estaba interesado en la conquista del cielo y que de hecho se construyó incluso una nave, Hitler. Hitler. Otra parte interesante de nuestra historia. Vaya. Porque tú sabes lo que hace Hitler. Hitler quiere ser el rey del mundo. Quiere que lo llamen el Zeus, ¿no? El dios del Olimpo. ¿Y qué es lo que hace Hitler? Pues Hitler manda a sus comandantes, manda a sus grandes militares a recorrer la India y el Tíbet en busca de estos documentos que yo incluyo en el libro, que yo trato en el libro, porque en estos documentos se hablaba de la construcción de vimanas. Vimanas eran naves voladoras, las astronaves de los antiguos dioses, de los dioses de la antigüedad. Sí. Entonces ellos, sus hombres recorren toda la India, recorren el Tíbet y llevan a Alemania pues esta documentación y empiezan a construir aviones y artefactos de combate como el Jaunebu, que fue diseñado para conquistar la Tierra, vamos, y que sigue el diseño también muy similar a los diseños de Leonardo da Vinci, y date cuenta que a punto estuvieron. Supongo que darían con el libro del rey Boja, que está aquí en Hijos del Cielo, donde el rey Boja cuenta cómo se construyen las vimanas, pero dice, hay algunos secretos que no voy a contar en este libro, porque es muy peligroso que esta información caiga en las manos equivocadas, ya que estas armas darán la victoria en la guerra a cualquiera que pueda construirla. Así que fíjate que de nuevo son los documentos antiguos los que hacen avanzar el campo militar y que a punto estuvo de hacerle conseguir a Hitler la conquista de toda la Tierra. Son muy importantes estos documentos, Nuria, son muy importantes. Y no hay que tomarlos a la ligera, son nuestra historia, vamos. Claro. Ya casi al final del libro planteas una pregunta brutal, y es que si seremos una fantasía primitiva para la humanidad del futuro, Cristina. ¿Tú realmente lo crees así? Claro, yo es que me rebelo contra eso, porque ahora hay una corriente que afirma que los dioses no los hemos inventado nosotros. Uh-huh. Claro, yo creo que quien no tiene información y que quien no se preocupa en informarse puede afirmar este tipo de cosas así a la ligera. Sí. Pero yo como doctora en comunicación, para mí los textos son fundamentales. Uh-huh. Los textos antiguos son nuestra identidad, son lo que nos da poder. Son los que Bilderberg, la élite, han estado ocultando todo este tiempo para poder manejarnos mejor, para manipularnos como ovejas, para que la identidad es poder. Ocultar esta historia antigua es quitarnos a nosotros el poder. Con lo cual, que digan que los dioses antiguos no existieron y que nos los hemos inventado, yo me provoca mucha rebeldía y me provoca tristeza que algunas personas lleguen a creérselos y se pierdan esta historia apasionante de nuestra vida, claro, de la vida de la humanidad. Porque con lo cual, yo me pongo en ese momento. Dentro de 3000 años dirán que nosotros no existimos, que somos fantasía, claro, que somos literatura. Uh-huh. Nosotros estamos vivos. Sí, tenemos que reclamar quiénes somos y tenemos que contarles a las personas del futuro como han hecho todos estos sabios que aparecen en mi libro, en Hijos del Cielo. Lo dejaron por escrito con la intención de que nos lo tomásemos en serio, de que no pensásemos que eran fantasía y que eran invenciones.
Claro. Así que, Nuria, tenemos que contarlo. Desde luego, y para eso estás tú, que además lo haces tan bien, Cristina. Gracias. Realmente, actualmente existe todavía, aunque a lo mejor de una manera más oculta, ¿no?, que en el pasado, esa guerra por lo que es la conquista del espacio. Claro, es que actualmente es lo que está pasando. Esto es lo que realmente va a cambiar. La conquista del espacio es lo que realmente va a cambiar el juego geopolítico en el mundo. Uh-huh. Lo que va a acabar con el nuevo orden mundial que diseñó el establishment y las élites después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que desembocaron en las reuniones de Bilderberg y en todo este sistema de guerra. Hace escasos 3 meses, Trump inauguró el primer ejército del espacio en la Tierra. China ha manifestado que quiere liderar la carrera espacial. Por primera vez, un país islámico se apunta al desafío. Los Emiratos Árabes Unidos ya también están desarrollando su programa. El año que viene quieren estar pisando la Luna, en el 2019, y en el 2021 también quieren estar aterrizando en Marte. Uh-huh. La directora de la NASA ha dicho que en 20 años va a haber una colonia en Marte y que eso solamente va a ser el punto de salida para explorar todo el cosmos. Con lo cual, realmente, quien controle, quien se ponga a la cabeza de esta carrera espacial, de esta exploración, realmente va a ser el que tenga algo que decir en el futuro, ¿no? Uh-huh. Esto viene a ser como el que tenía la bomba atómica era el que podía decir algo en el mapa geopolítico. Pues quien pueda decir, quien lidere, quien tenga capacidades de estar en esta carrera, pues tendrá voz y voto en la Tierra, y quien no, pues se quedará atrás. Así que el futuro, por lo visto, está en el cielo, está allá arriba. El futuro está en el cielo porque el pasado viene del cielo, y esa es la conexión tan interesante, claro, que aparece en el libro, ¿no? Uh-huh. El futuro, porque vamos a la búsqueda de nuestros orígenes. Si todos estos astrónomos y todas estas personas que están, estos millonarios financieros, a los de Amazon que están implicados, Elon Musk con Tesla y SpaceX, donde también se acaba de invertir el señor Soros, Jeff Bezos de Amazon, su proyecto Blue Origin, Richard Branson de Virgin, Mark Zuckerberg de Facebook, todas estas personas que ya están hablando abiertamente de las evidencias y de que saben que nuestro origen, es obvio, nuestro origen uh-huh. viene del cielo. Y como curiosos que somos, vamos a la búsqueda de nuestros padres y nuestras madres. Claro. Date cuenta que el cosmos nos descubrió a nosotros antes de que nosotros vayamos a descubrirlo. Uh-huh. Y que en muchos planetas, dejando ya volar la imaginación y las deducciones científicas en base a toda la documentación con la que contamos, pues en otros planetas también tiene que haber informes sobre la Tierra, porque si no dejamos de ser explorados, ahí fuera hay muchos planetas que tienen más información de la Tierra que nosotros mismos, que hemos olvidado todos nuestros orígenes. Uh-huh. O sea, es que es una aventura intelectualmente fascinante. Claro. Bueno, lo que está claro es que quien conquiste el cielo tendrá el poder. Exactamente, quien conquiste el cielo tendrá el poder. Lo que pasa es que en el cielo hay mucho rivales. No creo yo que vaya a ser fácil que nos dejen entrar en el consejo de los dioses, ¿no? Hay muchos rivales, con lo cual nos queda una aventura larga y toda una historia por escribir. Uh-huh. Tenemos los libros en blanco, toda una historia por escribir, Nuria. Bueno, Cristina, lo dejamos aquí, porque yo contigo estaría toda la noche, la verdad, es un placer escucharte, y desde luego desde aquí recomendamos que la gente obtenga tu libro, Hijos del Cielo, de MR Ediciones. Y ya sabéis, queridos misteriosos, la escritora es Cristina Martín Jiménez. No puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Cristina, ha sido un placer tenerte esta noche aquí con nosotros, y espero que en un futuro nos visites para contarnos sobre el Club Bilderberg. Pues cuando tú quieras, Nuria, el placer ha sido mío. Un beso para ti y para todos tus oyentes. Y bueno, hagamos equipo con Hijos del Cielo, que tenemos mucho poder y mucho brillo. Claro que sí, ahí estaremos. ¿Tienes alguna página web, alguna forma de contacto?
Sí, yo estoy en todas las redes, mi página web tiene mi nombre, cristina-martinjimenez.com. Después en Facebook estoy como Cristina Martín Jiménez /escritora, y en Twitter e Instagram me podéis encontrar como Cris Martín J. Ahí estamos colgando todas las fotos y oye, espero que me mandes una foto tuya con el libro, Nuria? Hombre, por supuesto. Por supuestísimo. Bueno, Cristina, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros esta noche y hasta dentro de muy poquito. Un abrazo, hasta pronto.